¿Has sentido alguna vez que por más que horas el ambiente en tu casa se siente denso y pesado? He estado en miles de hogares a lo largo de mi ministerio y he presenciado milagros inimaginables, pero también he visto fuerzas oscuras anclarse en las salas de estar de familias devotas por un detalle que la inmensa mayoría ignora por completo. Un detalle sutil que entra por tus oídos y se esconde en el aire mismo que respiras. Soy Kathryn Kuhlman y hoy te revelaré un secreto espiritual profundo que me costó lágrimas y largas noches de oración comprender. Hay frecuencias exactas y tonos musicales específicos que actúan como muros de hierro inquebrantables contra la dulce presencia del Espíritu Santo. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre lo que permites que resuene dentro de las paredes de tu refugio. Te ruego que me escuches con atención, porque tu paz y la salvación de tu familia podrían estar en juego en este preciso instante. El Espíritu Santo es un caballero absoluto. Él no fuerza la puerta de tu corazón ni empuja las ventanas de tu casa para entrar donde no es invitado o donde el ambiente le resulta hostil. Piensa en esto con la profundidad que merece. Durante años he caminado por pasillos de hospitales, iglesias y hogares y he notado una constante innegable. Cuando la atmósfera está preparada, Él desciende como una brisa suave, llenando cada rincón con sanidad y liberación. Pero ¿qué ocurre cuando el ambiente está contaminado? No me refiero a polvo físico ni a desorden material. Me refiero a la contaminación espiritual invisible a los ojos pero ensordecedora para el mundo espiritual. La música no es simplemente un conjunto de notas dispuestas al azar para el entretenimiento humano. La música es un lenguaje espiritual puro. Fue creada en los cielos antes de la fundación de la tierra. Lucifer mismo, antes de su terrible caída, era el director de la alabanza celestial. Sus vestiduras estaban adornadas con tamboriles y flautas creadas específicamente para él en el día de su creación, como nos advierte el profeta en Ezequiel 28, versículo 13. Por lo tanto, el enemigo conoce a la perfección el poder de las ondas sonoras. A lo largo de la historia de la humanidad, el sonido ha sido utilizado para edificar imperios y para destruirlos. Recuerda las murallas de Jericó. No cayeron por el filo de espadas ni por la fuerza de arietes de guerra. Cayeron por el poder del sonido. El estruendo de trompetas y los gritos del pueblo resonaron en una frecuencia que desató el poder sobrenatural de Dios sobre la estructura física. Josué, capítulo 6, versículo 20, nos relata cómo el sonido rompió lo inquebrantable. De la misma manera en que el sonido puede derribar muros físicos creados por hombres, el sonido también puede construir muros espirituales que impiden el paso de la luz divina. Existen tonos musicales discordantes, secuencias rítmicas caóticas y frecuencias alteradas que el enemigo ha infiltrado en la música moderna e incluso en melodías que parecen inofensivas. Estos tonos específicos generan una disonancia en el reino espiritual. Crean una atmósfera de confusión, ansiedad y rebelión que es completamente incompatible con la naturaleza pacífica y ordenada del Espíritu Santo. Si alguna vez has encendido una radio o has reproducido una canción en tu hogar y de repente has sentido una extraña irritabilidad sin motivo aparente, te aseguro que no es casualidad. Las frecuencias bajas prolongadas, los ritmos asincopados que alteran los latidos del corazón y las disonancias constantes son herramientas diseñadas para estimular la carne y apagar el espíritu. Cuando estos sonidos llenan tu sala, tu cocina o las habitaciones de tus hijos, están emitiendo señales que atraen entidades espirituales de bajo nivel. Están creando un ecosistema perfecto para la depresión, la ira y el conflicto familiar. Por eso ves hogares donde hay amor pero no pueden dejar de discutir. Hay una interferencia. Escribe ahora mismo en la caja de comentarios. Yo protejo la atmósfera de mi hogar de toda interferencia espiritual para que selles este compromiso en tu vida y puedas recibir la revelación completa de este misterio. La ciencia moderna apenas está comenzando a entender lo que la revelación divina nos ha enseñado durante milenios. Los estudios sobre la resonancia y el efecto de la música en el agua y en las células humanas demuestran que las palabras y los tonos cambian literalmente la estructura molecular. Somos en gran parte agua. Nuestros hogares están llenos de vibraciones. Cuando David tocaba el arpa para el rey Saúl, no estaba simplemente ofreciendo un recital para calmar los nervios de un rey estresado.
Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Nos detalla maravillosamente que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Observa el inmenso poder de las cuerdas tocadas bajo la unción. El tono correcto, la frecuencia pura, la intención consagrada tienen el poder de expulsar a los demonios. El sonido afinado con el cielo es insoportable para las tinieblas, pero la inversa es igualmente aterradora y real. El sonido afinado con el infierno es incompatible con el Espíritu Santo. Debemos analizar profundamente lo que sucedió a mediados del siglo pasado con la estandarización de la afinación musical. Históricamente se sabe que la afinación cambió. Se estableció un estándar que altera ligeramente la frecuencia natural que resuena con la creación de Dios. Esto no es una simple teoría, es un hecho comprobable en la historia de la música. Al alterar la base sonora, se genera un estrés imperceptible pero constante en el sistema nervioso humano y por extensión en el ambiente espiritual. Las melodías que escuchamos hoy en la música comercial están impregnadas de tonos disonantes, acordes menores sin resolución y frecuencias graves extremas que estimulan los centros de supervivencia del cerebro, ahogando la voz suave y apacible de Dios. Es como intentar escuchar el susurro de un ángel en medio de una fábrica ruidosa. El Espíritu Santo anhela tener comunión contigo. Él llora y gime por entrar a tu casa, sanar a tu esposo, restaurar a tus hijos, levantar tu economía, pero esos tonos musicales actúan como escudos repelentes. Y no se trata solo de la música del mundo. Oh, mi corazón se entristece al decir esto. Muchas veces permitimos que ritmos y tonos frenéticos disfrazados de cantos de júbilo inunden nuestras casas sin darnos cuenta de que están produciendo una excitación puramente carnal y no una verdadera adoración espiritual. La verdadera adoración que atrae al Espíritu de Dios requiere orden, belleza, reverencia y santidad. Cuando los levitas cantaban en el templo y tocaban sus instrumentos en perfecta armonía, la gloria de Dios descendía de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. Segunda de Crónicas capítulo 5, versículos 13 y 14 nos confirma que cuando los trompeteros y los cantores alababan y daban gracias a Jehová a una sola voz, la casa se llenó de una nube. Esa nube es la presencia Shekinah. Eso es lo que tú necesitas en tu hogar. Una música que traiga la nube de gloria y no ritmos caóticos que levanten nubes de polvo y confusión terrenal. Imagina por un momento el espacio de tu hogar. Cada vez que permites una de estas canciones disonantes, es como si colocaras un ladrillo negro invisible en las ventanas y puertas de tu casa. A lo largo de la semana, escuchas horas de esta música. Tus hijos la escuchan con sus auriculares paseando por los pasillos. El esposo la pone en la sala. Sin daros cuenta, habéis construido una fortaleza impenetrable para la paz de Dios. Luego llega la noche y os arrodilláis a orar y sentís que las oraciones no pasan del techo. Sentís un bloqueo absoluto y clamáis a Dios preguntando por qué no responde. Y Él está allá afuera esperando que derribes los muros de sonido que tú mismo has levantado. Debemos limpiar nuestras casas, debemos hacer un ayuno de sonidos impuros y consagrar nuestros equipos de sonido, nuestros teléfonos y nuestros televisores al Señor. Quiero revelarte algo que te dejará aún más impactado. Existe un acorde específico usado en la antigüedad que era prohibido. Lo llamaban el acorde del diablo. Una disonancia tan perturbadora que los antiguos músicos creían que invocaba directamente el mal. Hoy en día ese intervalo musical se utiliza constantemente en la música de cine para generar terror y en la música popular para crear tensión y adicción. Sí, adicción auditiva. Porque tu cuerpo busca la resolución del sonido y al no encontrarla se frustra y se engancha. Esta frustración sonora es la puerta de entrada perfecta para el espíritu de ansiedad. Si sufres de ansiedad en tu casa, revisa de inmediato qué tonos están sonando durante el día. Quiero que pauses por un segundo y evalúes la atmósfera de tu casa. Si sientes que necesitas esta limpieza espiritual, comenta justo ahora: renuncio a toda frecuencia de oscuridad en mi casa y abro las puertas al Espíritu de Dios. Hazlo con fe, declarando victoria sobre tu familia. Este es un tema vital y profundo del cual pocos se atreven a hablar por temor a incomodar.
Pero yo nunca he temido decir la verdad que el Espíritu Santo me revela. A medida que vayamos purificando los sonidos de nuestras vidas, veremos milagros sin precedentes. La sanidad fluirá en tu sala de estar mientras duermes, simplemente porque dejaste sonando música de adoración genuina en una frecuencia pura. Pero la purificación de los sonidos es solo el primer paso. El enemigo tiene otras puertas sutiles y herramientas que utiliza para amarrar nuestras vidas desde las sombras. Hay objetos, palabras y hasta regalos que introducimos a nuestros hogares que cargan el mismo peso o peor que la música discordante. Tengo que compartirte algo más, un misterio aún más grande que conecta directamente con lo que acabamos de hablar y que es la segunda parte vital para que tu casa sea un verdadero santuario invulnerable. He preparado un mensaje especial donde revelo cuáles son esos objetos malditos y anclajes espirituales que las familias devotas tienen en sus habitaciones sin saberlo. El video se llama El oscuro secreto en tu habitación que bloquea tus milagros de medianoche. Es una revelación que sacudirá tu entendimiento y traerá una liberación inmediata a tu vida. Si deseas conocer este misterio y no quieres perderte esta valiosísima enseñanza, escribe ahora mismo en los comentarios: quiero ver el video del oscuro secreto para saber que estás listo para dar el siguiente paso hacia tu liberación total. Que la presencia dulce y sanadora del Espíritu Santo inunde cada rincón de tu hogar hoy y siempre. A lo largo de mis incesantes viajes y cruzadas de milagros, he sido testigo de maravillas que desafían toda lógica humana, pero también he visto el dolor desgarrador de familias que aman al Señor y sin embargo viven en un tormento continuo dentro de sus propias casas. Debes comprender que el mundo espiritual no es un concepto abstracto y lejano, es una realidad palpitante que se entrelaza con cada respiración que tomas. Cuando hablamos de frecuencias y tonos musicales, no estamos hablando de meras preferencias estéticas o gustos artísticos, estamos hablando de llaves espirituales maestras que abren o cierran puertas dimensionales en tu hogar. El Espíritu Santo es la persona más sensible del universo. Su presencia es como una paloma inmensamente pura y delicada. Si en tu casa hay un estruendo invisible causado por tonos musicales caóticos, esa paloma divina simplemente no encontrará un lugar de reposo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13, encontramos una de las revelaciones más asombrosas sobre la naturaleza de Dios. El profeta Elías estaba buscando la presencia del Señor. La palabra nos relata que hubo un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. Allí, en esa frecuencia pura y sutil, estaba la presencia del Dios Todopoderoso. Históricamente, las primeras congregaciones cristianas y los antiguos creyentes entendían este misterio con una claridad que la Iglesia moderna ha perdido trágicamente. En los primeros siglos de la fe, los cánticos no estaban diseñados para exaltar las emociones carnales o para hacer que el cuerpo físico se moviera con ritmos frenéticos. Los cánticos antiguos estaban compuestos en tonos específicos muy puros que resonaban en perfecta sincronía con la creación. Eran melodías que invitaban al alma a aquietarse y al espíritu a elevarse. Sin embargo, a medida que pasaron los siglos, el enemigo, que conoce perfectamente el poder del sonido, comenzó a tejer su telaraña de engaño. Él es llamado en Efesios capítulo 2, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire. Detente un instante y medita en esto con profunda reverencia. El sonido viaja precisamente a través del aire. Las ondas sonoras necesitan el aire para propagarse. Si el enemigo tiene dominio sobre la potestad del aire, su objetivo principal será contaminar las ondas sonoras que llenan el aire de tu hogar para establecer su principado de caos, tristeza y división. El impacto de la música disonante en la psique humana y en el ambiente espiritual es devastador y está ampliamente documentado no solo en las Escrituras, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Existe un fenómeno profundo en la forma en que los tonos musicales interactúan con la materia física de la cual estamos compuestos. Tu cuerpo es en su inmensa mayoría agua. Los muros de tu casa absorben las vibraciones constantes.
Cuando reproduces música comercial cargada de tonos alterados y de ese terrible acorde de disonancia del que hablamos anteriormente, estás literalmente bombardeando la estructura molecular de tu entorno con mensajes de estrés y rebelión. Los imperios antiguos sabían que para doblegar a una población entera no siempre necesitaban armas físicas, bastaba con cambiar la afinación de sus instrumentos y el ritmo de sus tambores. Los ritmos que exaltan la carne y apagan el espíritu fueron introducidos estratégicamente en la cultura global durante el siglo XX para preparar a las generaciones para una rebelión masiva contra lo sagrado. Es imperativo que audites celosamente lo que permites que suene en tu hogar. Cada película de terror, cada serie cargada de suspenso, cada canción popular que habla de desamor, traición y lujuria está empaquetada en frecuencias musicales diseñadas en los laboratorios del abismo para anclar demonios de amargura en las esquinas de tu sala. ¿Has notado cómo a veces entras a una habitación vacía y sientes un peso abrumador en el pecho, como si el aire estuviera denso y fuera difícil respirar? Esa es la acumulación de frecuencias muertas. Es el residuo espiritual del sonido impuro. Te ruego que me escuches, porque el Espíritu Santo me está mostrando ahora mismo que muchas personas que están leyendo este mensaje sufren de insomnio crónico y terrores nocturnos, simplemente porque se van a dormir dejando la televisión encendida, reproduciendo frecuencias de miedo y tensión. Si tú eres una de esas personas y deseas que el Espíritu Santo limpie la atmósfera de tu casa, hoy mismo te pido que interactúes ahora y escribas en la caja de comentarios: yo consagro los sonidos de mi hogar y declaro que mi casa es territorio exclusivo del Espíritu Santo. Hazlo ahora mismo y siente cómo una carga comienza a levantarse de tus hombros. Pero hay una esperanza gloriosa y un poder redentor que supera toda fuerza del enemigo. Así como el sonido impuro atrae a las tinieblas, el sonido puro, consagrado y alineado con el cielo tiene el poder de hacer temblar los cimientos del infierno y romper cualquier cadena. La Biblia nos entrega el manual perfecto de guerra espiritual sónica en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Pablo y Silas habían sido azotados cruelmente y arrojados en el calabozo más profundo de una prisión romana. Estaban en la oscuridad total con sus pies asegurados en el cepo. Todo a su alrededor gritaba derrota y muerte. Pero a la medianoche, en la hora de mayor oscuridad, ellos no se quejaron ni lloraron amargamente. La palabra dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos emitieron un sonido. Ellos liberaron una frecuencia de adoración pura en medio del dolor. ¿Y qué sucedió? De repente sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese es el poder sobrenatural del tono correcto y la frecuencia de adoración genuina. Cuando tú cambias la atmósfera de tu casa, cuando apagas el ruido del mundo y comienzas a reproducir alabanzas puras, himnos de adoración llenos de la palabra de Dios, oraciones audibles y declaraciones de fe, estás desatando un terremoto espiritual contra las fuerzas del mal. Los demonios de la escasez, los espíritus de la enfermedad y los principados de contienda no pueden soportar la frecuencia de la gloria de Dios. Se ven obligados a taparse los oídos y huir despavoridos porque el sonido del cielo les causa un tormento insoportable. Tu hogar debe convertirse en un altar constante de sonido consagrado. Te animo a que desde hoy dejes música de adoración instrumental pura reproduciéndose a un volumen bajo en tu casa durante todo el día. Deja que la palabra de Dios suene. Llena el ambiente con la frecuencia del Espíritu Santo y verás cómo el carácter de tus hijos se transforma, cómo tu matrimonio recupera la dulzura y cómo las respuestas a tus oraciones comienzan a llegar sin ninguna interferencia demoníaca. La consagración de los sonidos es un paso gigantesco y absoluto hacia la manifestación constante de milagros en tu vida. Pero el enemigo es astuto y sus maquinaciones son múltiples. Mientras el sonido es la puerta invisible que limpia el aire, existen puertas tangibles y materiales que muchas veces ignoramos por completo. Has purificado la música, has limpiado el aire, pero ¿qué sucede si el enemigo tiene un derecho legal escondido dentro de tus gavetas o colgado en tus paredes?
A lo largo de mi ministerio he descubierto con horror que miles de creyentes detienen el flujo del Espíritu Santo porque guardan objetos que actúan como imanes para las maldiciones. Cosas que parecen hermosas, inofensivas o incluso souvenirs de viajes familiares, pero que en el mundo espiritual son verdaderos contratos legales de ruina. El Espíritu Santo me ha inquietado profundamente para revelar este siguiente nivel de misterio. He documentado y desglosado exactamente cuáles son esos elementos y cómo operan desde el silencio material. Es un mensaje de alerta roja, de máxima urgencia, para todo aquel que anhela vivir bajo los cielos abiertos. Este material revelador transformará tu entendimiento y te dará las llaves finales para blindar a tu familia para siempre. He titulado este próximo y vital mensaje "El pacto de sangre invisible que firmaste sin saberlo al comprar estos tres objetos comunes". La intriga y el asombro que sentirás al descubrir esto te dejarán sin aliento, pero la libertad que experimentarás no tendrá precio. Si tu corazón arde por conocer la verdad completa y no quieres que el enemigo te robe una sola bendición, más te exijo en el amor del Señor que no te quedes a medias. Ve ahora mismo a la caja de comentarios y escribe: necesito ver el video del pacto de sangre invisible para que podamos guiarte inmediatamente hacia esta revelación suprema. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu vida hoy, mañana y hasta la eternidad.